Bien, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la reunión de la Cena del Señor de este día. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 Corintios y vamos a leer en el capítulo 7, el versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Bien, queridos, por la gracia del Señor, como decíamos, hoy tenemos esta reunión en la cual el propósito principal siempre es prepararnos para poder después participar de la cena que instituyó el Señor Jesús hace casi 2000 años. Y para eso siempre se tiene una palabra que es acorde, que nos prepara, que nos ayuda a calmarnos primeramente, como decía recién la hermana en la oración. Venimos de una vida agitada, de un día agitado, de un mundo agitado, de una familia quizás agitada, pero hemos recibido la invitación del Señor a participar de la cena y lo mínimo que tenemos que hacer es, por respeto al Señor, no al que está hablando, es eso, ¿no? Buscar de tranquilizarnos, buscar de que el Señor nos pueda hablar. Y este pasaje que leímos, o este texto que leímos, vino a colación o vino a mi corazón luego de haber leído otros que después vamos a compartir, pero que es sumamente importante y tiene mucho que ver con la cena del Señor. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios 7:1: tenemos tales promesas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Cada una de estas palabras, de estas frases que están entre comas, son dignas de estudiarlas y de desarrollar reuniones, como lo hacen, por ejemplo, las hermanas con el texto de Pedro. El Señor podría hablarnos muchísimo solamente con este versículo 1. La idea de hoy, por supuesto, no es desarrollarlo completamente, sino tratar de extraer, aunque sea una partecita de todo eso que el Señor quiere que podamos obtener. Y les decía que este texto no es el primero que yo tuve en mente para traerles, pero sí me sirve mucho para poder entender lo otro que el Señor me dijo o me quiere decir. En especial cuando acá dice, tenemos tales promesas. Esa frase cortita, pero que encierra tanto en la vida de un creyente. Este texto, en el contexto del capítulo 6, es fácil de entender porque en el versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa a la cual se refiere Pablo cuando empieza el capítulo 7, que el Señor nos ha de recibir. El Señor está deseando recibir a cada ser humano, a cada alma, como una hija o un hijo de Él. Para eso es necesario tener una experiencia genuina de conversión. Una conversión que es un cambio, es ir hacia un lado y girar 180 grados y encarar hacia el lado opuesto. Todo eso encierra la doctrina de la conversión. Hoy a la mañana, los que tuvimos la oportunidad de estar en la escuelita, estuvimos escuchando acerca del reposo, del cual el Señor Jesús es la puerta y nos invita a entrar en su reposo.
Y se hizo mucho énfasis en tomar esta decisión que tiene que ver con la salvación. Nosotros entendemos o esperamos que todos los que estamos acá somos salvos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, estas promesas que el Señor nos hace al finalizar el capítulo 6 ya son efectivas en nuestra vida, son concretas y son palpables. Ya somos hijos de Dios. Entonces, esto que dice acá en el versículo 18, seré a vosotros padre en futuro y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, es algo que ya lo estamos viviendo y ya deberíamos estar experimentándolo, hijos amados. Pero también en la palabra de Dios hay muchas otras promesas preciosas, promesas hermosas que el Señor nos dejó escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Una de esas promesas es la que está en el libro de Apocalipsis y es la que el Señor puso en mi corazón primeramente. Apocalipsis capítulo 22. El último capítulo de la Biblia. Podemos leer desde el versículo 1, que dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Podemos leer hasta ahí, Apocalipsis 22. Esa es una promesa que está escrita en el libro de las Revelaciones, y es una promesa preciosa que yo, cuando me vino este texto a la mente y al corazón, me puse a orar al Señor y le pedí perdón, porque junto con otras promesas que tenemos y que muchos conocemos desde que somos niños, y cuando somos niños tenemos la particularidad de creerlas genuinamente, fervientemente, no dudamos ni un poco de lo que se nos dice en la escuela dominical. Tenemos el corazón abierto a la palabra del Señor y el Señor puede obrar con tanta libertad en nuestras vidas. Pero después, cuando uno va creciendo, cuando uno va haciéndose adulto, cuando va tomando responsabilidades, cuando tiene distintas experiencias en la vida, que empiezan en la niñez, siguen en la juventud, sobre todas las cosas, lo que vamos experimentando también es el paso del pecado en nuestras vidas, el nefasto paso del pecado que tanta tristeza nos trae, que tanta angustia nos trae, y que muchas veces nos hace olvidarnos primeramente de estas promesas que el Señor nos hizo, pero también al ver lo que somos, al ver lo que el pecado hace en nuestras vidas, o lo que nosotros hacemos con el pecado en nuestras vidas, parecen tan lejanas por momentos estas promesas, parecen cosas que no son inalcanzables porque hemos depositado nuestra fe en el Señor y sabemos que hemos de llegar, pero las vemos tan lejanas, o por lo menos a mí me pasa muchas veces. Entonces el Señor me llama a recordar las cosas para las cuales Él me apartó, Él me
hizo un hijo de Él y desea que yo vea nuevamente, que yo recuerde nuevamente aquellas cosas tan preciosas para las cuales estoy aparejado, estoy preparado. Ese texto de 2 Corintios 7 nos dice, tenemos tales promesas. Bueno, ¿cómo sigue después de eso? Después de esa coma. Limpiémonos. Es fundamental la cena del Señor para nuestras vidas. Y como decía en la oración del principio, no necesariamente tenemos que ser miembros de iglesia. Aunque el Señor desea que todos nosotros pasemos por el bautismo, porque es un paso de obediencia y de fe, y es un testimonio público a las almas, la limpieza y la preparación de nuestra vida tiene que ser constante, tiene que ser en todo momento, en toda etapa de nuestra vida, porque las promesas están, y si Dios promete, cumple. Entonces, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de ¿qué más? De espíritu. Esto también es tremendo, es una declaración teológica muy importante de parte del apóstol, porque las inmundicias, las suciedades no solo son exteriores, sino que también vienen de nuestro propio espíritu, están tan enraizadas que podemos estar parados adelante de un púlpito pero estar negros por dentro, como el Señor también acusaba a los fariseos, diciéndoles que eran sepulcros blanqueados. Entonces, esa limpieza que el Señor desea en nuestra vida tiene que comenzar desde lo más profundo, o quizás tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces limpiamos primero lo que se ve y luego empezamos a encontrar cada vez más suciedad. Nosotros ahora que estamos haciendo la mudanza de una casa a otra, es increíble la cantidad de tierra y de cosas que había detrás de la ladera, detrás del lavarropa, cosas que uno cuando limpia más o menos trata de pasar el trapo, la escoba, lo que sea, pero hay lugares a los que no llega la vista y mucho menos la escoba y están sucios. No solo porque no los vemos, no quiere decir que no haya tal suciedad. Y el Señor ahí en 2 Corintios nos está diciendo, hay que limpiarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Entonces tenemos estas dos realidades, queridos. Por un lado, lo que somos nosotros. Quizás esta palabra sea dura y no nos guste escucharla, pero es una realidad. Y por otro lado está lo que tenemos por delante, la meta, la promesa del Señor, el objetivo de nuestras vidas, que es algo tan grande, tan sublime, tan perfecto, al punto tal que, como dice acá en el versículo 4 de Apocalipsis, ¿no? Y verán su cara. Es algo completamente, no sé cómo decirlo con palabras. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Ese encuentro que hemos de tener con el Señor tiene que ser el motivo de nuestro respirar, de nuestro andar, de nuestro levantarnos, de nuestro acostarnos. Cuando comemos, cuando trabajamos, cuando hacemos deporte, cuando estudiamos. Tendría que venir siempre a nuestra mente este versículo 4. Y verán su cara. Esto es tan importante porque nosotros ya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador y le vemos por fe. Pero va a llegar el momento que vamos a estar frente a frente con el Señor y vamos a poder tener esa comunión perfecta que se rompió en el Edén. Y también el versículo 5 de Apocalipsis 22. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. En el capítulo anterior, Apocalipsis 21, en el versículo 23 dice, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en
en ella porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Esa plenitud, esa santidad perfecta, sin lugar a ninguna clase de mancha, sin lugar a ninguna clase de luz, podemos decir una luz inanimada, una luz sin vida como es la que ofrece el sol y mucho más la luna que refleja la luz del sol. Yo pensaba que ya no vamos a tener necesidad de todas esas cosas, pero no solo de la luz física, sino espiritualmente hablando. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es luz. Y ahí en Corintios Pablo dice, ¿no?, que la profecía se ha de acabar, también se ha de acabar la fe, pero lo que va a permanecer, ¿qué es? La caridad. Y la palabra de Dios, que es el Cordero, eterno. Pero no vamos a tener necesidad de que el Señor nos esté explicando las cosas porque ya las vamos a entender. Eso que nosotros ahora tenemos tanta necesidad y estamos tan sedientos de luz, tan sedientos de que se levanten los hermanos a explicarnos las cosas, como lo hacía Juan el Bautista, que dice que era antorcha que ardía y alumbraba. Y nosotros tenemos esa necesidad de que alguien nos hable, que alguien nos mande un texto. Tenemos la necesidad, o deberíamos tener la necesidad, de ir a la Biblia y leer la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va a llegar un momento en que todas esas cosas las vamos a tener cara a cara con el Señor y vamos a tener una comunión tan hermosa. Ahí en 1 Juan, el capítulo 3, tan conocido también. 1 Juan capítulo 3, dice el versículo 2: Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces tenemos tales promesas. Vamos a poder estar en una comunión perfecta con el Señor. La Iglesia de Cristo avanza. Empezó mucho antes que nosotros. No sabemos cuándo ha de terminar de formarse la Iglesia del Señor. Quizás el año que viene, quizás mañana, quizás dentro de 100 años o dentro de 1000. No lo sabemos. Todo indica que cada vez falta menos. En el medio estamos nosotros. En el medio de la línea del tiempo, podemos decir, ¿no? Así como el Señor determinó un tiempo para que el Señor venga a salvarnos y a morir en la cruz, determinó un tiempo para que nosotros naciésemos y también le conociésemos como nuestro Señor. En ese momento de la historia, en el cual los fines de los siglos han parado, dice Pablo, estamos nosotros en una lucha con nuestra propia vida, que viene tan cargada, como decíamos, de pecado, y que el Señor espera que podamos ver todo lo que Él tiene preparado para nosotros, todo lo que Él tiene aparejado para nuestras vidas, que son cosas perfectas, que son cosas preciosas. Estas promesas ya vienen desde la antigüedad, el pueblo de Israel las conocía. Fijémonos en el libro de Isaías, el capítulo 60, página 758. Acá está hablando al pueblo de Israel de esta restauración que también han de tener. Y en el versículo 18 de Isaías 60 dice: Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas a tus muros llamarás salud y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo
por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. Yo, Jehová, el Señor pone, por decirlo de alguna manera, la firma. Que a su tiempo, cuando llegue el momento, estas cosas se van a efectuar. Se efectuaron tantas cosas que el Señor prometió. ¿Cómo no se van a cumplir también estas promesas? Pero es necesario que nosotros entendamos que antes de llegar a esa meta, tenemos que pasar por muchas experiencias de encuentro con el Señor, de conocimiento del Señor, y también muchas experiencias que nos van a hacer conocernos a nosotros mismos. Es necesario, es menester, decía el Señor, que vengan tribulaciones, también que vengan escándalos, porque todas esas cosas, el propósito del Señor es que alcancemos esta meta preciosa de la comunión perfecta con el Señor. Ahí en Proverbios dice, ¿no?, que podemos leerlo, Proverbios 4, en la página 665. Proverbios 4, 18 y 19. Mas la senda, el camino de los justos, de aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Por eso es importante también que definamos de qué lado estamos. Y en base a eso, que podamos empezar a transitar esta senda, que no dice la palabra de Dios que ha de ser sencilla. Por eso hoy a la mañana también se mencionaba que es un camino angosto, es un camino estrecho, que puede llegar a ser difícil, pero a la vez el Señor dice que lo hace liviano y ligero. Lo cierto es que nosotros estamos transitando en nuestra vida esta senda y que va en aumento. Eso es precioso. Quizás nosotros vemos fracaso tras fracaso, pero el Señor lo que ve a través de la obra de su Hijo es esto, es aumento. Él nos ve como individuos, pero también nos ve como la iglesia de Cristo. Y cuando la palabra de Dios nos habla de la iglesia, de la esposa del Cordero, dice que ha de ser presentada sin mancha y sin arruga, ¿y qué más? Ni cosa semejante. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y también dice que va a ser sin contaminación. Por eso Pablo vuelve a decir, así que hermanos, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Sabemos que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tinieblas. Pero ahora el Señor quiere que nosotros veamos, a través de la obra de su Hijo, esa luz que también depositó en nuestras vidas y que quiere que resplandezca. Desea el Señor que nosotros brillemos. Hay un himno que es para niños, pero que es tan importante, ¿no? Quiere Jesús que yo brille. Eso es muy importante para nuestras vidas. Poder entender que así como el Señor es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, también nosotros tenemos que echar fuera toda obra del enemigo, por más dura que sea, por más tenebrosa que sea nuestra vida. Acá está hablando en el versículo 19 de Proverbios, ¿no? El camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Y cuántas veces nosotros volvemos a caer
en la oscuridad, volvemos a caer en las tinieblas. Y uno debería decir, bueno, pero ya a esta altura de la vida como cristiano, habiendo el Señor obrado tanto, habiendo el Señor enseñado tanto de su palabra, ¿cómo puede ser que tenemos necesidad de que se nos hablen de estas cosas? De que el Señor nos vuelva a llamar para no acercarnos a las tinieblas, que solo producen confusión, y por eso dicen no saben en qué tropiezan. Y esto es algo que también lo podemos ver si prestamos atención, si no somos, como se decía hoy, ¿cómo es que decía Fernando a la mañana? Que caemos o que se puede llegar a caer en la tranquilidad, en el reposo de los ignorantes. Es muy fácil hacer la vista a un lado y no ver que podemos nosotros llegar a caer en estas cosas. Y muchas veces el ejemplo lo tenemos muy cerca de nosotros. ¿Cuántos hermanos que hemos visto a través de nuestras vidas que se empezaron a apartar de la luz, se empezaron a apartar del Señor y empezaron a transitar tinieblas? Y hoy en día no se puede ni hablar de las cosas del Señor con ellos. Están tan sumergidos en el error, en el endurecimiento, que parece que no son hijos de Dios, aunque lo son. Y es porque se cumple en ellos este versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, queridos, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda, que nos guía, que nos socorre para no caer en semejantes cosas. Y por último los invito a leer en Efesios, el capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 8. Todo el capítulo 5 es hermoso. Ayer se mencionaba el versículo 1 en la quinta. De cómo tenemos que ir andando, imitando a Dios, dejando atrás aquellas cosas que no solo que a Dios no le agradan, eso es obvio, sino que nos hacen tanto mal. Eso es lo que tenemos que aprender a ver en todos estos pecados que están mencionados en los primeros versículos. Y en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pedro dice después, ¿no? Nos debe bastar. Ya está, basta. Que en otro tiempo eras esto y aquello y lo otro. Y acá Pablo dice, ¿no? En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. De ninguna manera se nos ocurra pensar siquiera que la luz puede venir de nosotros, pero sí del Señor. Es esa misma luz que vamos a tener en Apocalipsis 22:4, cara a cara, y que ahora el Señor quiere que se manifieste en nuestra vida. Por eso terminamos con 2 Corintios 7:1, tal cual como empezamos. Así que, amados, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprovechar esta palabra que el Señor nos da. Tenemos tales promesas, que ese sea el objetivo. No nos angustiemos con nuestra inmundicia, como dice acá, sino con las promesas que nos pueden levantar, nos pueden sacar del fango y nos pueden restaurar. El Señor desea eso en cada uno de nosotros. Vamos a dejar lugar entonces ahora al pastor para que continúe con la cena del Señor.